En esta ocasión vamos a estudiar el miembro superior. El miembro superior vemos que está sujeto a través de la cintura escapular, que lo forman las clavículas, escápulas y húmeros, que es lo que van a formar el cinturón escapular. Y por otro lado ya tendríamos los huesos del antebrazo, es decir, el radio y la ulna, así como los huesos de la mano. Entonces vamos a empezar a estudiar lo que serían las clavículas. Las clavículas se encuentran en la cara anterior y superior del tórax, y si las vemos en una vista superior, vemos que tienen forma de una S itálica, con una curvatura convexa hacia adelante en su porción medial y convexa hacia atrás en su porción lateral. Entonces presenta un extremo medial y un extremo lateral, con una curvatura convexa hacia adelante la porción medial y convexa hacia atrás la porción lateral. La porción lateral tiende a ser así más o menos redondeada y se va a estar articulando con el mango del esternón para formar la articulación esternoclavicular. Esta articulación esternoclavicular, como sabemos, es sinovial en silla o de encaje recíproco. Esta articulación es propiamente la que va a fijar a toda la extremidad superior. De hecho, cuando hacemos movimientos con la extremidad superior y colocamos nuestra mano en esta articulación esternoclavicular, sentimos perfectamente cómo se moviliza esta articulación en silla o en pivote. Esta articulación, al ser sinovial, presenta su cápsula articular, que es la que le da reforzamiento, y también va a presentar ligamentos, ¿sí? Como sería el ligamento esternoclavicular anterior, esternoclavicular posterior, que van por delante y por atrás de esta articulación. Va a haber otro ligamento que va de una articulación a otra articulación esternoclavicular, que será el ligamento interclavicular, y también otro ligamento que viene de la cara inferior, que va desde la primera costilla hacia la clavícula, que es el ligamento costoclavicular. Estos son ligamentos de fijación de esta articulación esternoclavicular. Si nos vamos al extremo lateral, el extremo lateral se va a estar articulando con el acromion, que forma parte de la escápula. Entonces aquí tendríamos la escápula con el proceso coracoideo, la escotadura escapular o coracoidea, y aquí la escápula. Entonces aquí tendríamos la articulación acromioclavicular, que es una articulación sinovial plana, es decir, es poliaxil, y tiene la característica de estar también con su cápsula articular que la refuerza, y hacia arriba la está reforzando el ligamento acromioclavicular, que la refuerza en su cara superior, es el ligamento acromioclavicular. Y por otro lado tiene otros ligamentos que la van a fijar al proceso coracoides, que son los ligamentos coracoclaviculares, que se dividen en dos porciones, uno medial, que es el conoide, y otro lateral, que es el trapezoide. Esos son los ligamentos coracoclaviculares que fijan a esta articulación acromioclavicular. Entonces tenemos medialmente el conoide y lateral el trapezoide. Son los ligamentos que fijan esta articulación acromioclavicular. En lo que sería el cuerpo de la clavícula, este cuerpo de la clavícula podemos decir que tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara inferior, vamos a ponerlo punteado porque es en la cara inferior, presenta un canal, que es el canal subclavio, donde se va a insertar el músculo subclavio que va desde la cara superior de la primera costilla hacia el canal subclavio localizado en la cara inferior de la clavícula. Ya veremos posteriormente que en la clavícula se insertan varios músculos, ¿sí? Los músculos apendiculares, ¿sí? Tóracoapendiculares anteriores y posteriores tienen inserciones a nivel de la clavícula. Si seguimos estudiando los huesos del miembro superior, decíamos que encontramos la escápula, que forma parte de nuestro cinturón escapular. Estas escápulas son dos huesos planos, ¿sí? Que tienen forma triangular, con base superior y vértice inferior, con tres ángulos, superolateral, superomedial y el ángulo inferior, o también llamado vértice de la escápula, con dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior presenta una fosa que es poco profunda, donde se va a insertar el músculo subescapular y forma la fosa subescapular. Si vemos la cara posterior de la escápula, ¿sí? Si estudiamos la escápula
del lado derecho, veríamos que en su cara posterior la escápula va a presentar una espina que va hacia arriba y afuera, que es la espina de la escápula. Esta espina de la escápula es fácilmente palpable en la cara dorsal del tórax. Y esa espina de la escápula, su extremo superior termina en la superficie aplanada que va a recibir el nombre de acromion. Este acromion es factible palparlo y corresponde a la saliente ósea más alta del hombro, y que comentábamos es donde se va a articular el extremo lateral de la clavícula para formar la articulación acromio-clavicular. Esta espina de la escápula lo que está haciendo con la cara posterior de la escápula es dividirlo en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, donde se van a insertar los músculos correspondientes supraespinoso e infraespinoso que forman parte del manguito rotador. Si me voy a los ángulos, de estos ángulos el que tiene mayores características sería el ángulo lateral superior, este superolateral. Primero presenta una cavidad poco profunda, ¿sí?, que es la cavidad glenoidea, que es donde se va a estar articulando la cabeza del húmero. Aquí pondríamos esquemáticamente la cabecita del húmero, que es 2/3 de una esfera y que va a formar parte de la articulación acromio-clavicular o articulación del hombro. También en relación con este ángulo superlateral hay una saliente en forma de un dedo pulgar semiflexionado señalando hacia afuera, que es el proceso coracoideo o proceso coracoides, que ya decíamos que es importante. Por un lado, ahí es donde se insertan los ligamentos coracoclaviculares, conoide y trapezoide, y por el otro lado aquí también se insertan varios músculos en el proceso coracoides, que podríamos mencionarlos para ir avanzando, que sería el músculo pectoral menor, el córaco braquial, que está en la cara anterior del brazo, y la cabeza corta del bíceps braquial, que también está en la cara anterior del brazo. Son los 3 músculos que se insertan en el proceso coracoides. Y medialmente a este proceso coracoides hay una pequeña escotadura, que es la escotadura escapular o coracoidea, donde van a pasar, ¿sí?, el nervio supraescapular, así como arriba de él va a pasar la arteria supraescapular. El ángulo inferior, que sería el vértice, ¿sí?, si trazamos una línea que va de un ángulo inferior o vértice a otro vértice de la escápula, ¿sí?, biescapular, tendríamos que pasar a nivel de T7. Si continuamos el estudio de los huesos del miembro superior, tendríamos ahora el húmero. El húmero es un hueso largo, por lo tanto va a presentar 2 extremidades, o lo que serían las epífisis proximal y distal, unidos por el cuerpo o la diáfisis del húmero. Entonces este húmero, su epífisis proximal, y aquí vamos a ilustrar su epífisis distal, ¿sí? Vamos a observar que el húmero, ¿sí?, en su epífisis proximal presenta una superficie redondeada, que son cerca de 2/3 de una esfera, que es la cabeza del húmero. Y que esta cabeza, ya decíamos, se va a estar articulando con la cavidad glenoidea del húmero y va a formar la articulación glenohumeral. Esta articulación glenohumeral tiene la característica de que es sinovial esferoidea y que es la articulación que tiene mayor movilidad de todo el cuerpo. Entonces vamos a colocar aquí lo que sería el proceso coracoides, la escotadura coracoidea, y aquí arriba vendría el acromion, como una extensión de la espina de la escápula. Y aquí sería el borde medial de la escápula. Entonces esta articulación, ¿sí?, glenohumeral, decíamos que es sinovial esferoidea. Ahorita vamos a mencionar sus elementos de fijación. Lo que es importante es que en la base de la cabeza del húmero hay un pequeño estrechamiento, que es el cuello anatómico, del húmero, ¿sí? Y si seguimos con este epífisis proximal, vemos que lateralmente presenta una tuberosidad, un tubérculo, que es el tubérculo mayor, que es lateral del húmero, y hacia adelante presenta otro tubérculo menos prominente, que es el tubérculo menor del húmero. Y entre los dos encontramos el canal intertubercular,
donde se va a deslizar la porción, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este es el canal intertubercular. Y por último, vemos que esta epífisis proximal se une a la diáfisis en un estrechamiento que es el cuello quirúrgico del húmero, que es un sitio común de fractura del húmero. Para completar aquí esta articulación, diríamos que presenta una cápsula articular, que esta cápsula articular se fija en los márgenes de la cavidad glenoidea y también hacia lo que sería el cuello anatómico del húmero. Y que esta cápsula articular presenta unos ligamentos intracapsulares, entre los que sería el ligamento glenohumeral, que refuerza en su cara anterior a esta articulación escápulo-humeral. Estos ligamentos glenohumerales nacen de este tubérculo que está arriba de la cavidad glenoidea, que es el tubérculo supraglenoideo, que es importante porque además que se están insertando estos ligamentos glenohumerales en este sitio, se va a estar insertando la porción, la cabeza larga del bíceps braquial en el tubérculo supraglenoideo. Y entonces, como reforzamiento de esta cápsula articular, tenemos los ligamentos glenohumerales que se van a fijar hacia el cuello anatómico del húmero, ¿sí? Muchas veces se ven como tres fascículos, tres bandas, que se observan en la pared posterior o en la cara posterior de la cavidad articular de la cápsula articular. Es los ligamentos glenohumerales que refuerzan por delante la articulación glenohumeral. ¿Sí? ¿Qué otros ligamentos intrínsecos tenemos? Intracapsulares, que es el córaco humeral. Entonces este ligamento coracohumeral va del proceso coracoides y refuerza por arriba a esta articulación y llega hacia el tubérculo mayor del húmero. Este se considera también intracapsular. Tenemos otro ligamento que es en relación con esta articulación, que ya es extracapsular, que es un ligamento que va de un tubérculo mayor a un tubérculo menor, que es el ligamento transverso de la articulación glenohumeral, es el ligamento transverso, que forma un verdadero túnel para el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces refuerza o evita que se salga de su lugar la porción, el tendón de la porción larga del bíceps, es el ligamento transverso. Y tenemos otro ligamento extracapsular, ¿sí?, que va a ir del proceso coracoides hacia el acromion. Entonces el ligamento coracoacromial, que refuerza hacia arriba, ¿sí?, a esta cápsula y evita que la cabeza del húmero se desplace hacia arriba, sobre todo en los movimientos donde hay presión hacia el codo, y evita que se deslice hacia arriba la cabeza del húmero. Entonces es un ligamento extracapsular, que es el ligamento coracoacromial, que también está reforzando hacia arriba a esta articulación sinovial esferoidea, que decíamos que es la que tiene mayor movilidad y por lo tanto son de las articulaciones que más se luxan. Bien, si vemos la diáfisis del húmero, esta diáfisis del húmero tiene la característica que en su cara posterior, ¿sí?, lo vamos a poner punteado, en su cara posterior presenta un canal. Entonces, si vemos la cara posterior de esta diáfisis del húmero, ¿sí?, en el caso del lado derecho, ¿sí?, vamos a ponerle aquí la epífisis distal, ¿sí?, de este húmero. Entonces vamos a poner aquí si es la del lado derecho, ¿sí?, visto por atrás. Entonces vamos a tener estas características que ahorita vamos a describir a continuación. Entonces en la cara posterior de la diáfisis del húmero, en su porción media encuentra un canal que se dirige hacia abajo y hacia afuera, que es el canal del húmero, canal radial, ¿sí?, que antes se llamaba canal de torsión del húmero. Y se llama canal radial porque en él se desliza el nervio radial acompañado por la arteria braquial profunda. Entonces aquí viene el nervio radial más la arteria braquial profunda, que es rama de la arteria braquial, y que se van dirigiendo hacia la cara posterior del brazo, ¿sí?, deslizándose por el canal radial, y ya veremos posteriormente que el nervio radial después va a pasar por delante del epicóndilo lateral del húmero.
Si nos vamos aquí a la porción lateral de esta diáfisis, también se encuentra lo que se llama la impresión deltoidea, ¿sí? La impresión deltoidea, que es donde se va a insertar el músculo deltoides, que es el músculo más importante para separar y elevar el brazo. La impresión deltoidea, que es parte de los músculos del hombro. Se va a estar insertando en la cara lateral de la diáfisis del húmero. Si vamos ya a la epífisis distal del húmero, aquí estaría su cara anterior. Y en esta cara anterior observo primero aquí la porción final, dos crestas, que es una cresta supracondilia medial, en la cresta supracondilia medial, y la que está por fuera pues será la cresta supracondilia lateral. Estas crestas hacia abajo, la medial, presenta aquí esta saliente, que sería el epicóndilo medial, que antes se denominaba epitróclea. Este es el epicóndilo medial, y aquí afuera tendríamos el epicóndilo lateral, que es menos prominente que el medial, que antes se denominaba epitróclea. Por abajo del epicóndilo medial tengo una superficie que presenta un canal, una cresta, ¿sí?, que es la tróclea del húmero, donde se va a articular, ¿sí?, la epífisis proximal de la ulna, y va a formar la articulación húmero ulnar. Y por fuera, más bien por abajo del epicóndilo lateral, tengo una superficie en forma de un huevito, que sería el capítulo o cóndilo del húmero, el capítulo o cóndilo del húmero, que se va a estar articulando con la cabeza del radio, que sería la cabeza del radio, y forma la articulación húmero radial. Si sigo con esta cara anterior de la epífisis proximal, vamos a observar que tanto arriba del capítulo o cóndilo del húmero y arriba de la tróclea del húmero se encuentran dos fositas, que es la fosita radial, que es donde se aloja la cabeza del radio en el momento de la flexión del codo, y la fosita coronoidea, que es donde se introduce el proceso coronoides de la ulna, también cuando se flexiona el codo. Entonces aquí estaría la fosa coronoidea y la fosita radial, importantes para alojar a la cabeza del radio y al proceso coronoides de la ulna cuando se realiza la flexión del codo. Si vemos la cara posterior de esta epífisis distal, vemos que en la cara posterior hay una gran fosa, que es la fosa olecraniana, y esta fosa olecraniana se va a alojar en el momento de extender el codo, se va a alojar aquí una saliente que presenta la epífisis proximal de la ulna, que es el olecranon. Entonces aquí tendríamos lo que sería el olecranon, ¿sí?, donde está articulando, ¿sí?, lo que sería la ulna, ¿sí? En realidad aquí estaríamos viendo la vista posterior del lado izquierdo. Esta es una vista anterior del lado derecho, del brazo derecho, pero en realidad, si estamos viendo por atrás, sería una vista posterior del brazo y del antebrazo del lado izquierdo. Esto es medial y esto es lateral. Muy bien. Entonces, esas son las características de la epífisis distal de lo que sería el húmero. Aquí podemos aprovechar para ir viendo algunas articulaciones, y entonces tendríamos la articulación del codo. Y esta articulación del codo tenemos primero lateralmente la articulación húmero radial, ¿sí?, que va a tener su cápsula articular, así como también la articulación húmero ulnar hacia medialmente con su cápsula articular. Y esta cápsula va a presentar sus ligamentos de reforzamiento. Entonces tenemos un ligamento que va a insertarse en el epicóndilo lateral, y de ahí se va a dirigir hacia abajo por el borde lateral del codo, y se va a fijar a un ligamento que está rodeando a la cabeza de la ulna, ¿sí?, que es el ligamento anular del radio. Aquí tenemos el ligamento anular. Este ligamento anular es importante para esta articulación, que es la articulación, ¿sí?, radio-ulnar proximal. Entonces, cuando habla uno de lo que sería la articulación radio-ulnar proximal, tiene que hacer uno referencia al ligamento anular, que va, de aquí ya veremos, la cabeza del radio se está articulando con una pequeña cavidad
que presenta la epífisis proximal de la ulna, que es la cavidad radial de la ulna. Entonces desde su borde posterior y después dando la vuelta rodeando la cabeza del radio, llega al borde anterior de esta escotadura radial de la ulna. Si hiciéramos un corte transversal de esta articulación radioulnar proximal, tendríamos en sentido lateral lo que sería la cabeza del radio, y aquí medialmente tendríamos la escotadura radial de la ulna, ¿sí? Y entonces esta sería la articulación radioulnar proximal, y entonces el ligamento anular iría de un borde anterior a un borde posterior de la escotadura, esta escotadura radial de la ulna, y este es el ligamento anular. Entonces a este ligamento anular se va a fijar este ligamento que es el colateral radial del codo. Entonces aquí tendríamos el ligamento colateral radial del codo. Por otro lado vamos a tener aquí medialmente el colateral ulnar del codo, que vendrá del epicóndilo medial, se va a ir dirigiendo hacia abajo para insertarse en los bordes de la escotadura troclear del olecranon. Entonces, si este olecranon, que es la epífisis proximal de la ulna, lo vemos en una vista lateral, tiene esta forma como de una cuchara, ¿sí? Y aquí estaría articulándose con lo que sería la tróclea de la ulna, y arriba de la tróclea de la ulna estaría el epicóndilo medial, antes llamado epitróclea. Y entonces aquí tendríamos el ligamento colateral ulnar, que se va a insertar, tiene aquí una porción anterior, sería esta la porción anterior, y una porción posterior, y que se van a insertar hacia los bordes, ¿sí?, laterales de esta escotadura troclear, que es donde se está articulando la tróclea de la ulna, y forma la articulación húmero-ulnar, donde se articula la tróclea del húmero, ¿sí?, que se articula con la escotadura troclear de la ulna, y forma la articulación húmero-ulnar, que es sinovial, gínglimo o en bisagra o troclear. Entonces aquí tengo mi ligamento colateral ulnar, que viene desde el epicóndilo medial y se fija a los bordes de la escotadura troclear, su porción anterior, porción posterior, y aquí entre los dos una porción oblicua que también lo está reforzando a este ligamento colateral ulnar. Entonces, de esa forma ya tenemos analizado la articulación del codo junto con la articulación radioulnar proximal con el ligamento anular. Si continuamos con los huesos del antebrazo, tendríamos entonces lateralmente, tenemos el radio con su epífisis proximal, ¿sí?, su diáfisis, y hacia abajo lo que sería la epífisis distal del radio, una cara anterior. Y aquí tendríamos lateral, medialmente al radio, tendríamos lo que sería la ulna con su epífisis proximal, su diáfisis, terminando con su epífisis distal, ¿sí? Entonces, el radio, su epífisis proximal presenta su cabeza, que tiene forma de un cilindro, que en su cara superior presenta una pequeña cavidad donde se va a estar articulando el capítulo o el cóndilo del húmero, y va a formar lo que comentábamos, la articulación húmero-radial. Y por otro lado, esta cabeza del radio medialmente se va a estar articulando con la escotadura radial de la ulna para formar, decíamos, la articulación radioulnar proximal, donde está envuelta por el ligamento anular de la cabeza del radio. Más hacia abajo tendríamos un estrechamiento de la cabeza del radio, que es el cuello del radio, y más hacia abajo una tuberosidad, que es la tuberosidad radial. Esta tuberosidad del radio tiene importancia porque es donde se va a insertar el tendón del bíceps braquial. Tendríamos aquí la diáfisis del radio, que si hacemos un corte transversal, tendríamos aquí una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior. Aquí sería su canal medular, y su borde medial es donde se va a estar fijando la membrana interósea, que se va a fijar a la ulna. Entonces aquí estaría el radio y aquí estaría la ulna,
y entre los dos la membrana interósea que separa en dos regiones al antebrazo, una región anterior y otra región posterior. Aquí vendría la membrana interósea. Si vamos a la epífisis distal del radio, vemos que lateralmente presenta una pequeña saliente que es el proceso estiloideo o proceso estiloides del radio, ¿sí? Y en su cara inferior de esta epífisis distal se encuentran las superficies articulares para dos huesos de la mano, que sería el escafoides y el semilunar, para formar parte de la articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana. Y por último, esta epífisis distal presenta una escotadura medialmente, que es la escotadura ulnar del radio. Esta es la escotadura ulnar del radio, que es donde se va a estar articulando la cabeza de la ulna y va a formar la articulación radioulnar distal, ¿sí? Que comparando con la radioulnar proximal, ¿sí? Estas dos son de tipo sinovial trocoide o en pivote. Si nos vamos a la ulna presenta también su epífisis proximal. Ya desde comentábamos, en esta epífisis proximal, la ulna presenta una saliente ósea, que es la que va a formar propiamente el codo. Entonces, esta saliente, ¿sí?, forma el codo, que es el olecranon. Y este olecranon, hacia adelante, presenta una escotadura, que es la escotadura troclear, que ya mencionábamos, es donde se va a articular la tróclea del húmero y va a formar la articulación húmero-ulnar sinovial trocoide, reforzada por el ligamento colateral ulnar. Vemos que esta escotadura troclear hacia adelante termina en esta saliente, que es el proceso coronoideo, ese proceso coronoideo-coronoides, ¿sí?, de la ulna, que en esta vista lateral, aquí vendría este proceso coronoideo hacia adelante, ¿sí?, este proceso coronoideo de la ulna, ¿sí? Ya vemos que en él y abajito de él se inserta el tendón del bíceps del braquial anterior, que es el músculo más importante para la flexión del codo. Y lateralmente, este epífisis proximal presenta, decíamos, la escotadura radial de la ulna para la articulación húmero-ulnar proximal. Radio-ulnar proximal. Tendríamos la diáfisis de la ulna, que decíamos su borde lateral se va a fijar con la membrana interósea hacia el borde lateral medial del radio. Y por último, la epífisis distal, como características más importantes, presenta una superficie redondeada dirigiéndose hacia afuera, que corresponde a la cabeza de la ulna y va a formar la articulación radioulnar distal sinovial trocoide. Y presenta una pequeña saliente que es posteromedial, que es el proceso estiloides de la ulna. Ese proceso estiloides de la ulna. Hay que tener presente que esta cabeza de la ulna no forma parte de la articulación de la muñeca, es decir, la articulación radiocarpiana. Si continuamos con el estudio del esqueleto de la extremidad superior, tendríamos ahora los huesos de la mano. Estos huesos de la mano se dividen en huesos del carpo, distalmente estarían los del metacarpo, y por último tendríamos las falanges. Estos son los huesos que van a constituir la mano. Los huesos del carpo se disponen en dos hileras, una hilera proximal o superior y una distal o inferior. Vamos a ver que la porción proximal sería el espepe. Si vamos describiendo de lateral a medial, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Mientras que la segunda hilera de los huesos del carpo, también de lateral a medial, sería TTGG, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, espepe, TTGG. Eso nos ayuda para recordar más o menos cómo se disponen estos huesos del carpo. Entonces, si vemos los huesos del carpo, tendríamos aquí lateralmente lo que sería el escafoides, medialmente tendríamos el semilunar, el piramidal, y si esta es una vista anterior, vemos que anterior al piramidal tenemos un hueso sesamoideo, que es el hueso pisiforme. Entonces este pequeño sería el pisiforme, que está hacia la cara palmar de esta primera hilera de los huesos del carpo. En la segunda hilera teníamos lo que sería el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Entonces sería el trapecio, trapezoide,
hueso grande, hueso ganchoso, y aquí estaría escafoides, semilunar, y este sería el piramidal. Adelante tendríamos lo que serían los metacarpos, ¿sí? Que sería, si esto es lateral y esto es medial, quiere decir que esto está en relación con el dedo pulgar lateral, entonces tendríamos aquí el primer metacarpo. El primer metacarpo con su base, su cuerpo y lo que sería su cabeza del primer metacarpo. Y aquí ya podríamos ir poniendo el resto de los huesos metacarpianos, ¿sí? El segundo metacarpiano, entonces se va numerando de lateral hacia medial. Base, cuerpo, cabeza del tercer metacarpiano, base, cuerpo, cabeza del cuarto, y por último tendríamos aquí el quinto metacarpiano, ¿sí? Hay que observar que las articulaciones entre los huesos del carpo son sinoviales planas, mientras que las articulaciones metacarpo o las carpo metacarpianas, sería la carpo metacarpiana, también son sinoviales planas, a excepción de la del primer metacarpo, que es la del dedo pulgar, con el trapecio, que es sinovial en silla de montar. Entonces esta articulación carpo metacarpiana del dedo pulgar es en silla, mientras que el resto son, decíamos, sinoviales planas. Si continuamos aquí con las articulaciones ya con las falanges, tendríamos aquí la falange proximal del dedo pulgar y la falange distal, es decir, carece de falange media, ¿sí? Aquí tendríamos la falange proximal, la falange media y la falange distal de lo que sería el dedo índice o el segundo dedo. Vamos a poner del dedo medio, ¿sí? Las tres falanges, y aquí también del dedo anular o del cuarto dedo con su falange distal, y dedo meñique, su falange proximal, su falange media y su falange distal. La falange distal tiene la característica que es la falange que se relaciona con la uña en su cara dorsal. Si continuamos aquí con las articulaciones, aquí tenemos la articulación metacarpo falángicas, que sería entre la cabeza de los metacarpos y el extremo proximal de las falanges, en este caso las falanges proximal, esta es la falange media y esta sería la falange distal. Estas articulaciones metacarpo-falángicas entre la cabeza de los metacarpos y las falanges son de tipo sinovial condile, ¿sí? Son sinoviales condilias, y recordemos que estas cabezas de los metacarpos son los que van a formar los nudillos, ¿sí? Estas serían las cabezas, y aquí está la articulación metacarpo-falángica, ¿sí? Y por último tendríamos las articulaciones interfalángicas, que tienen su canal, y ese canal con una cresta, ¿sí? Que se va a meter una cresta, por lo tanto son en forma de bisagra o de gínglimo o bisagra, antes llamadas articulaciones, ¿sí? Trocleares en forma de poleas, son las articulaciones interfalángicas, ¿okay? Aquí vamos a colocar lo que sería la epífisis distal del radio con el proceso estiloides del radio, la carilla articular de este epífisis, aquí la escotadura ulnar del radio, donde se articula la cabeza de la ulna, el proceso estiloides de la ulna, la epífisis distal de la ulna. Y aquí tendríamos la articulación radio ulnar distal, donde tendríamos los ligamentos radio ulnar palmar y el radio ulnar dorsal, que refuerzan esta articulación radio ulnar distal. Y aquí tendríamos la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca, que es una articulación, ¿sí? Que se considera sinovial elipsoidea, algunos autores lo ponen como sinovial condile, que sería la articulación entre el escafoides y el semilunar. Son los dos huesos que forman parte de la articulación de la muñeca o radiocarpiana. Mientras que el piramidal no forma parte de esta articulación y sí se relaciona aquí con un disco interarticular, lo mismo que el pisiforme, que está envuelto por el tendón del flexor ulnar del carpo, y por eso se considera un hueso sesamoideo, por estar envuelto por este tendón del flexor ulnar del carpo. En esta articulación de la muñeca tenemos ligamentos de reforzamiento que va del proceso estiloides del radio hacia, en forma transversa y oblicua, hacia la cara anterior de los huesos del carpo, que sería, ¿sí? Aquí tendríamos primero uno que sería del proceso estiloides hacia el
escafoides y parte del trapecio, que sería el colateral radial del carpo. Es el colateral radial del carpo o colateral radial de la muñeca, que va el proceso estiloides del radio hacia el escafoides y hacia el trapecio. Mientras que veíamos que muchas veces de la cara anterior de la epífisis distal del radio parten estas fibras que estábamos mencionando, unas que son verticales, otras que son oblicuas, que es los ligamentos radiocarpiano palmar y el radiocarpiano dorsal, que van a reforzar por delante y por atrás la articulación de la muñeca, que van a ir hacia la cara anterior de los huesos del carpo y a la cara anterior y cara posterior de la epífisis distal del radio. Son los ligamentos radiocarpiano palmar y por atrás el radiocarpiano dorsal. Y del proceso estiloides de la ulna tenemos el colateral ulnar del carpo, colateral ulnar del carpo o colateral ulnar de la muñeca, que va al proceso estiloides y de ahí va a ir hacia el hueso piramidal y puede ir hasta el ganchoso. Es el colateral ulnar del carpo o colateral ulnar de la muñeca. Tenemos aquí ligamentos, ¿sí? Ligamentos que van a estar reforzando las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿sí? Ligamentos carpo-metacarpianos palmares, dorsales, ¿sí? Y en las falanges tenemos los ligamentos colaterales, ¿sí? Medial y lateral, que están reforzando las articulaciones interfalángicas, y que estos ligamentos colaterales están unidos, ¿sí? En su cara anterior, ¿sí? Por unos pequeños ligamentos que serían los ligamentos, ¿sí? Palmares. Estos ligamentos palmares vendrían aquí así, ¿sí? También en la cara palmar de las articulaciones interfalángicas, uniendo a los ligamentos colaterales. Tenemos ligamentos palmares. Entonces aquí tenemos los ligamentos colaterales, medial y lateral, unidos por los ligamentos palmares. Y por otro lado, por delante de los ligamentos palmares, si hacemos un corte transversal a estas articulaciones interfalángicas, tendríamos aquí esquemáticamente la falange, aquí los ligamentos colaterales, unidos en su cara palmar por los ligamentos palmares, y vamos a tener aquí superficialmente los ligamentos anulares. Estos ligamentos anulares son más superficiales, se encuentran exclusivamente en la cara palmar, y lo que van a hacer es estar delimitando a los tendones de los flexores, del flexor profundo y del flexor superficial de los dedos. Esta es la función de los ligamentos anulares. Este ligamento anular, aquí estaría el colateral, y profundamente estaría el ligamento palmar, ¿sí? De las articulaciones interfalángicas.